Bueno, buenos días muchachos. Em, Hoy es entonces la última clase que entra, o sea, oficialmente como teoría para el primer examen. En el laboratorio nos faltan todavía dos laboratorios, pero pues en términos generales son relativamente, mentira, no, el que sigue es relativamente fácil. El siguiente, si vemos cosas como interesantes alrededor de eso. Entonces, ya pues ya más o menos habíamos hablado de las fechas, dijimos como que la semana después de Semana Santa, pero eso entonces lo definimos bien apenas terminemos como las prácticas correspondientes, pero para que vayan pues ahí teniendo en cuenta, pues también se fortalece la presencialidad. Sí, hoy es un día triste, el 8 de marzo siempre será recordado por la muerte de Akira Toriyama. Quedamos en manos de Toyotaro. Pero sí, hoy las, las actuales y generaciones venideras no celebrarán el Día de la Mujer el 8 de marzo, sino sí el día en el que hacemos un homenaje a Goku. Bueno, espero que esto seguramente va a quedar grabado. ¿Ah? ¿Ya hay un día de Goku? Ah, no, pues que Japón es... Vamos a ver, día de Goku. 9 de mayo. Ah, pero esta universidad nos bloquea. ¿Por qué el 9 de mayo es el día de Goku? Ah, pero no tiene como mucho sentido. Que porque Pícoro en ese momento declaró su soberanía sobre la tierra. No. Sí, no, yo creo que hoy es un mejor día para el día de Goku. ¿Cuántas, cuántas alegrías nos dio, no, a mí pues particularmente cuando era niño, ver que justo después que se acababa la cosa de los Saiyajin, uno, uy, ya viene una cosa lo más de bacana, y pum, y volvió otra vez a Raditz, y yo, no, ¿por qué otra vez? O sea, uno a cada rato terminando un arco, esperando que llegara el siguiente arco, y lo devolvían al principio. Y después lo volvían a Gohan llorando. No, sí, sí, uy, sí, hombre, no, pero bueno, no, sí, nos levantamos tristes hoy. Bueno, hay chat, hay chat. Sí, claro. Hombre, no. Pero bueno, hoy voy a estar un poquito triste, muchachos, pero no importa. Entonces, eh, voy a... Vamos entonces a seguir. La idea de hoy es, pues, terminar el tema de Spanning Tree y seguir con un tema, pues, adicional, que eso lo vamos a afianzar. Spanning Tree es un tema que en el laboratorio se afianza un poco, o sea, se confirma un poco lo que vimos acá, porque lo que hemos dicho, Spanning Tree no es algo que usted configure en los switches, o sea, usted no configura su Spanning Tree directamente. Se puede afectar la forma en que se eligen ciertas cosas del spanning tree. De hecho, pues usted sí podría poner un spanning tree. Uy, tengo ideas. Acá hay una idea para el examen. Usted podría determinar cuál es su spanning tree completo, pero no es algo que usted normalmente hace. ¿Qué normalmente hace usted? Usted decide cuál es su root bridge, porque como vimos, el root bridge es ese switch que va a pasar probablemente la mayor cantidad del tráfico. Porque llegábamos a un punto donde vea que si usted tenía algo con redundancia, como en este caso, como en este que vemos acá, algo con redundancia, en la medida que Spanning Tree tuviera su efecto, usted iba a perder.
esa redundancia. Es como cuando usted va, lo que decíamos, usted va desde el estadio hacia Bello, usted puede coger la 65 o la autopista. Spanning Tree lo que haría ahí sería anular uno de los dos, porque habría un bucle. Entonces, lo que hace es que sobrecarga uno de los caminos. Pero el problema que resuelve es mucho más importante, porque ese sí afecta completamente el desempeño de la red que simplemente la diversidad. Entonces dijimos, una solución, ¿no? Entonces que el tráfico broadcast coja el spanning tree, pero el resto del tráfico se aproveche la diversidad de caminos. Y ya hay cosas, por ejemplo, con SDN que se pueden hacer, o incluso IEEE está sacando un estándar que permite hacer eso. Un profesor de redes 1, Alexander Leal, en la tesis, en su tesis de doctorado, planteó algo así en un escenario particular de subestaciones eléctricas, donde hay mucho tráfico múltiple. Entonces, ya supimos cuál era ese problema. Lo que vamos a hacer hoy, entonces, es vamos a ver un ejercicio muy grande, donde yo no les voy a poner ese ejercicio, pero probablemente vamos a aclarar un poco más el funcionamiento. O sea, yo no les voy a... Alguna vez hice un examen así, yo ya no los voy a volver a hacer, no los voy a volver a hacer así, a menos pues que de pronto tenga un derrame cerebral o algo y cambie completamente lo que piense. Pero creo que ese tipo de exámenes no aportan mucho. Entonces, ustedes, todos los temas que estamos viendo también lo pueden ver en las presentaciones un poquito más resumido, hasta más bonito. Estas presentaciones no las hice yo, las hizo un profesor que se llama Nilo Espina, de pronto alguno lo conoce, lo más seguro es que no, que fue como la persona que antes daba este curso. O sea, esas presentaciones y esta que vamos a ver no la hice yo. Por eso van a ver que está tan bien hecha, que no la hice yo. A donde yo la haga probablemente sería un esperpento. Profe, Señor. pero entonces si una red no es SDN, entonces uno no puede cambiar de root bridge o cómo. Sí, sí, sí. Uno puede cambiar de root bridge en las redes tradicionales. Lo que no puede hacer es, o sea, si tener redundancia, utilizar la diversidad de caminos. O sea, como si tenés dos caminos para llegar a un mismo punto, no. Spanning Tree te va a tumbar uno. Ah, vale. Lo que pasa es que eso, uy, pero, ¿y ese dato? Jason se puso a ver videos serios de Spanning Tree y encontró que muchos switches por defecto tienen o sea, lo que decíamos, la prioridad es un valor por defecto y normalmente si usted no lo modifica como es el mismo valor para todos, se desempata por la MAC, lo que hemos dicho. Entonces, lo que era, no deje la prioridad en el valor por defecto, porque lo va a dejar más o menos al azar. Se pone 32.000, que eso es una potencia de 2. No, espera, eso va como de 4.096, 4.096. ¿Cuánto le dio, espera? ¿Eso qué le dice inicialmente? ¿Que cuántos bits son para la prioridad? Uy, yo nunca había visto en pantalla completa la calculadora. Entonces, Jason encontró que era 65.536 o 35. O sea, 36 valores, pero en realidad debe ser eso si fuera de 1 a 5. Eso que le dice inmediatamente, ese número que se le parece a 2 a la 16. Quiere decir que eso tiene un valor de 16 bits para alojar, ¿cierto? Y por defecto era 32.768. Da 8, sí. Eso pues lo que hacen es que buscan un valor arbitrariamente grande para que usted simplemente pueda utilizar valores más, porque acuérdese que es el bridge ID más pequeño, entonces usted busca un valor más pequeño para poder escoger su root bridge. O incluso, pues usted podría decir, ah, ok, listo, este switch quiere que tenga prioridad, entonces no le pone el valor más pequeño, sino que le pone, por ejemplo, un intermedio, por alguna razón que usted quiera. Pero entonces lo que hacen es que la prioridad la ponen lo suficientemente alta para que usted simplemente con un cambio mínimo se pueda escoger fácilmente su root bridge. Pero la razón por qué 32.000, no sé, porque puede haber sido 65.000, puede ser el más alto, pues.
Porque si se puede mover hasta ahí es porque es de 16 bits. Sí. Sí. Ah, Jason también dice algo acá interesante y es que hay gente que dice que el Bridge ID es la prioridad, la MAC y la VLAN. Y ahorita vamos a hablar de eso y lo que pasa es que con las VLAN ya no tenemos un solo spanning tree, sino que tenemos varios spanning tree, un spanning tree por VLAN. Usted podría tener diferentes root bridge para diferentes VLAN, según sus necesidades. Entonces el spanning tree, ustedes van a ver, cuando en el laboratorio miremos show spanning tree, vamos a ver que son tanto spanning tree como VLAN creemos en la topología. Pero lo que normalmente pasa es que usted deje el mismo spanning tree para todas las VLAN. O sea, serían como, si son 5 VLAN, son 5 spanning tree que tienen la misma arquitectura. Entonces, ejercicio. Ejemplo spanning tree. Entonces, esta es la que vamos a ver. En realidad, ¿por qué? Porque pues este es un ejercicio medio largo. Lo tienen ustedes ahí, lo pueden revisar. De nuevo, yo no les voy a evaluar esto. O sea, ¿qué les voy a evaluar de pronto? Que hagan, o sea, hagan análisis sobre el spanning tree que calcularon. O hasta de pronto, pues pensando acá lo que, o sea, la idea que estaba como en la cabeza es que por ejemplo, que ustedes configuren el spanning tree que yo les diga cómo lo hacen, ¿cierto? Que es una idea que acaba de surgir. No sé, puede que la ponga, puede que no. Como puede que salga acá y se me olvide, pues, como me pasó. Entonces, recordamos esto, es como algunas cosas, pues, de lo que hemos visto. El ID de bridge, número de prioridad más dirección MAC. Por ahora no tenemos VLAN, solamente es. Entonces, por ejemplo, 32.768, lo que dijo Jason, muy bien, es un valor que viene normalmente por defecto. Y el ID de puerto, que habíamos hablado que el puerto también tiene un ID, también es un número de prioridad, que lo habíamos conversado, más el número de la interfaz. Eso es lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, 128.22 quiere decir que el puerto 22 tiene una prioridad de 128. O sea, usted puede bajar esa prioridad si quiere que ese puerto tenga prioridad. De lo que normalmente usted hace, como compara cualquier dos números, ¿sí o no? Usted lo que hace, puede comparar la primera porción del número. O sea, primero compara las prioridades y luego el resto del ID, lo que hemos dicho siempre. Entonces, si hay empate entre las prioridades, se compara la MAC o el ID del puerto, o el resto pues del ID del puerto, el número de la interfaz. Entonces vamos a continuar la siguiente red. Señor Juan Pablo, ¿cómo? No, hágale relajado. Entonces, ese que viene por defecto, por ejemplo, viene en 32.000 por defecto. Pero usted lo puede bajar hasta uno o hasta 4.000, o sea, hasta uno. Usted lo puede bajar. O sea, ¿por qué? Siempre viene con un número alto, porque acuérdese que el menor es el que queda. Entonces la idea es que usted lo escoja uno menor, porque no va a mover solamente uno. Como si todos vienen con un número alto, mueva nada más uno para que sea el root bridge. Y no se ponga como a subir todo. ¿Sí, ok? Juan Pablo, me va a preguntar. No, por defecto todos vienen iguales, normalmente. Pues, o sea, por ejemplo, son de la misma marca. Todos van a venir con lo mismo. Entonces, por eso yo les decía, se desempata al azar. Porque todo viene con, si usted no toca eso, entonces la Mac, y usted la Mac si no sabe cuál le tocó. La Mac, sí, la que le tocó al switch cuando lo estaban fabricando. Entonces por eso queda medio al azar, o sea, por eso dice como que esto es al azar. Es al azar. ¿Alguien de apellido Salazar aquí? No. Eh, Esto pelado. Entonces, es esta red.
Vea que es una red muy grande. Yo en realidad, alguna vez se hicieron ejercicios de este tipo, pero van a darse cuenta que es algo muy operativo, que no tiene mucho sentido hablar de ello. O sea, lo importante es que usted entienda qué es el trasfondo del spanning tree. Entonces, esa es ¿qué les daba a uno? Les daba a uno los switches y al lado las MAC de los switches. Eso es lo que usted más necesita. Entonces, la idea de este ejercicio es, teniendo en cuenta esa operación, recordemos la operación. Primero se elige el root bridge, después se define cuáles son las rutas más cortas del root bridge y al final, basado en esas rutas más cortas, se define el rol de los puertos. Eso es, nada más. Profe, y los Señor. pesos de cada conexión. Correcto, eso también se los van a dar. Eso también se los tengo que dar. Ahorita hablamos de eso, pues. Entonces, lo primero, determinar el puente raíz. Segundo, determinamos el puerto raíz, que está digamos, viene en consecuencia de escoger la ruta más corta de cada puente que no es raíz al puente raíz. El puerto designado para cada segmento LAN, para cada enlace, segmento LAN. Y después señalamos los puertos no designados. Entonces, ¿qué nos dan? Está bien, es la información que nos dan. Entonces, la prioridad de todos es 32.768, o sea, todos vienen por defecto en eso. La prioridad de todos los puertos es 128, también. El costo de un enlace fácil Ethernet mostrado de esa manera es 19. El costo de un enlace Gigabit Ethernet es 4. Las direcciones MAC de los conmutadores están a la derecha. El identificador, bueno, esto empieza como así. El identificador de cada puerto Gigabit Ethernet es 24 más X. O sea, el Gigabit Ethernet 01 es el puerto 25. Entonces ustedes dicen, uff, ¿cómo así? Entonces sí una ID de puerto mayor a los bus Ethernet. Sí, pero no importa. ¿Por qué? Porque gana por el costo. O sea, recuerden que el ID de puerto solamente se utiliza si hay un empate en el costo. Entonces ustedes dicen como que está en desventaja el Gigabit Ethernet. No, no está en desventaja. Bueno, sería interesante. Pero no, nunca está en desventaja porque siempre el costo a través de él será 4 mientras el costo a través del Fast Ethernet será 19, entonces usted va a preferir el Gigabit Ethernet, ¿cierto? Eh, lo que pasa es que como no se puede repetir ID de puerto, entonces, en la topología hay un hub que interconecta esos conmutadores, ahorita hablamos de eso es como interesante lo que planteó el profesor ahí en el ejercicio, después discutimos bien qué pasa ahí. Y el root bridge, una vez elegidos, pone estos puertos como designados, que lo que hemos hablado, sí, todos los puertos del root bridge son designados porque la ruta más corta de todos los segmentos LAN conectados al root bridge, pues la tiene el mismo root bridge. Listo. Entonces, lo primero, determinar el puente raíz. Y ahí, ustedes, ¿cuál dirían que es el puente raíz? Todos tienen la misma prioridad. ¿Cuál es la menor MAC? El 6. Sí, parece que es el 6. En todo, o sea, digamos, en los 5 o 6 años que llevo dando esta materia, solamente una persona ha escogido mal el root bridge. Solamente un estudiante. Pues en la evaluación. ¿Cierto? Pues, o sea, pasa pues, pero normal. O sea, pero yo creo que pues fue como una cosa como que vio mal, pues simplemente vio mal. Y de hecho se hizo la maestría en Gita, pues. Todavía cuando llega lo molesto por eso. ¿Cierto? Si usted escoge mal eso, se le daña todo el ejercicio, ¿sí o no? Pero pues sí, o sea, parece ser el 6. Sí, o sea, simplemente eso es un número seguido. Entonces empieza a mirar, mire los primeros pares de números hexadecimales. Ahí es el menor. Muy bien. Pues ¿por qué? Ya sabemos. Lo que tiene las presentaciones de este profe es que él se gasta mucho tiempo haciendo las presentaciones, pero son muy fáciles para estudiar, porque
de una como que, tan, se saca todo. Se van a dar cuenta que es muy ordenado para hacer las presentaciones. O sea, o sea, se esmera mucho en hacer las presentaciones, por lo tanto quedan como tan buenas para estudiar. Entonces, de una dice, yo simplemente me voy a ahorrar ese balazo de escoger puertos designados en el Rutledge y todos de una vez, yo ya sé que todos son designados. Entonces ya usted mire que empieza a tener como una convención y él dice, rombo verde, acá arriba está, rombo verde es puerto designado. Después entonces voy a escoger los puertos raíz, que eso que en el algoritmo que habíamos dicho, ¿cómo encaja? Vamos a escoger las rutas más cortas de todos los puentes, todos los conmutadores que no son raíz al puente raíz. Entonces, se escoge el puerto que se conecta a la ruta de menor costo hacia el root bridge. Acá lo que está haciendo es como, está matando dos pájaros de un tiro. Está hallando las rutas más cortas y adicionalmente está asignando los puertos, asignando el rol de los puertos, que podemos hacerlo, pues. Entonces, él empieza en orden, empieza con el switch 1. Entonces, el switch 1 tiene, yo creo que, a ver, podemos rayar. Ay, ¿por qué no? Bueno, me está notando. Ve que sí, perdón. Entonces, el switch 1, eh, acuérdense que por ahora las rutas más cortas vamos a hacer a ojo, nada extra por ahora. Cuando damos Dijkstra, pues ya podemos hacer eso, pero esto utiliza Dijkstra. Entonces, el switch 1, básicamente, lo que hizo fue recopilar un montón de información de Spanning Tree, que eso vamos a ver cómo se recopila y él es capaz de dibujar toda la topología. Dibuja toda la topología y adicionalmente eso con la información ya dijo, listo, ya sé que el switch 6 es el root bridge. O sea, ya de manera conjunta determinamos que este es el root bridge. Entonces, ¿qué rutas tiene? Tiene, por ejemplo, esta ruta. Creo que tiene esta ruta. Tiene esta ruta. Tiene esta ruta también. Bueno, estas dos rutas. Y tiene, por ejemplo, esta ruta también, ¿sí o no? Y esta ruta también. ¿Es que usted? Sí, redundancia. Sí, simplemente usted no quiere tener una sola interfaz, sino varias. Por si, es como tener dos caminos disponibles. Resistencia a fallas. Que por ejemplo te puedan tumbar un. Exacto. Sí, sí, o sea, porque, oye Camilo, es cierto, o sea, porque entonces yo dos para acá y uno para acá, ¿cierto? Porque así, o sea, no sería mejor nada más uno y uno, por ejemplo. No, entonces a veces usted conecta dos a un mismo para tener redundancia. O sea, resistencia a fallas en realidad. Pero eso, ya sabemos lo que pasa, va a anular uno de los dos, fijo. Y va a anular uno de esos dos, o sea, alguno de estos probablemente también queda anulado. Vamos a ver cómo queda, listo. Entonces, Profe, una señor, pregunta. Los puertos designados no necesariamente solo quedan en el root bridge, ¿cierto? no señor, hay un puerto designado por cada segmento LAN. Cada segmento LAN es simplemente una conexión entre dos o más switches. O sea, por cada conexión entre switches va a haber un puerto designado. Ok, o sea, nosotros podemos colocar esos cuatro porque solamente es el root bridge, pero sí Ajá. existirían más. Ah, ok, Sí, listo, profe. exacto, sí, deben existir más. Listo, entonces veamos cuánto cuestan esos caminos completos. Miremos estos de abajo tienen 19 más 19 más 19. Estos de acá, 19 más 19 más 19. O sea, 19 por 3 y 19 por 3. Hay un empate. Este de acá, 19 más 4 más 19 más. Vamos a. Esto simplemente es como si fuera un cable pegado. Entonces, todo esto es un cable, un segmento LAN, pasa Ethernet, entonces es 19 también. Entonces, 19 por 3 más 4. Entonces, ya los de la derecha, los que se van por acá, ya se descartan. Son más costosos. Entonces, quedamos con un empate por aquí y un empate por acá.
¿Cómo sé cuál de las dos es la ruta, o sea, cuál de las dos escoge como la ruta más corta ante ese empate? Muy bien, como dice Jason, por el ID del bridge del vecino. El menor ID vecino en esos empates será el que determina la ruta más corta y será el que determina cuál va a ser el puerto raíz. ¿Cuál de los dos? ¿Switch 4 o Switch 2? ¿Cuál de los dos tiene menor bridge ID? El 2. Listo, entonces vamos a ver por este. Sí, este cuesta 4, pero el total es 19. Recuerden, una cosa es el costo del enlace, ¿cierto? Pero el costo del camino es la suma del costo de los enlaces. Entonces, mira que el camino es 19 más 4 más 19 más 19. O sea, es 19 por 3 más 4. Ya es más costoso que cualquiera. Ese es vea, ahí Camilo vi una cosa, y es que usted ahí va a ver que al final, porque este es el root bridge, este enlace no se va a utilizar. Entonces usted tiene un enlace giga y no lo utiliza. Pero fue ¿por qué? Porque usted dejó al azar la selección del root bridge. Entonces, miremos acá. eh, bueno, me faltaba algo, listo. Entonces ya definimos que era uno de estos dos caminos, pero estos dos caminos tienen un empate. ¿Cuál empate es? Que es este y este. Son dos caminos, los dos cuestan lo mismo. ¿Cómo desempato? Usted empieza, primer criterio, Bridge ID vecino, el mismo. Segundo criterio, por ID vecino. ¿Cuál de estos dos tiene el menor por ID? Este. O sea, fácil tener 0,1. Entonces vea que usted también está diciendo es de manera un poquito arbitraria. O sea, tengo que desempatar porque tengo que dejar uno solo. Entonces es este. ¿Por qué? Porque fácil tener 0,1 tiene un ID menor al fácil tener 0,2. Algo tuyo. Clear drawings. Entonces, vea que quedó como Rudy. Vea que el profesor Daniel utiliza otra convención y es círculo azul es puerto raíz. Entonces, ¿por qué? Entonces, tiene varias rutas de menor costo, una a través de switch 4 y switch 2, que fue lo que acabamos de ver, se desempata con el menor ID de bridge de los switch vecinos, que entre S4 y S2. Entonces, se descartan las rutas a través de S4 porque lo que dijimos aquí, S2 tiene el menor bridge ID. Sin embargo, sigue habiendo un empate, pues hay dos enlaces con switch 2. Se escoge el puerto de menor ID de puerto, que es fácil tercero uno, pero ojo que esto tiene una cosa y es el menor ID del puerto vecino, y lo vamos a ver en el laboratorio, del vecino, que es fácil tercero uno, pues el valor de prioridad es 128 para ambos. Ahora, en switch 2, en el análisis es similar, tiene varias rutas, claro, tiene varias rutas, tiene esta, y tiene por arriba también las que quiera. Pero acá es fácil. Esta ruta por abajo es 19 y 19. Esta ruta por arriba es 19, 19, 19 y 19. O sea, es 4 por 19 y por abajo es 2 por 19. Entonces, ese sale inmediato. ¿Por qué? Pues porque la ruta abajo simplemente es la más barata, pues por así decirlo. La ruta de menor costo se alcanza a través de switch 3 y no a través de switch 1 hacia arriba. ¿Cierto? Entonces, esa es la ruta, es Puerto Raíz. Acá, fácil también, ¿sí o no? Una ruta de menor costo. Entonces vean que a la final es una cosa como muy operativa. O sea, eso no, ruta de menor costo. En switch 4,
Entonces, switch 4 tiene lo mismo, tiene varias rutas. Rutas por la izquierda, rutas hacia abajo. Las rutas hacia abajo son 19 y 19. Las rutas hacia la izquierda son 19 por 4, ¿cierto? Hay cuatro caminos de cuatro enlaces por la izquierda y por la derecha. En realidad son 4, 19 y 19. Fácil también, por costo. ¿Por qué? La ruta de menor costo se alcanza a través de switch 5 y no a través de switch 1 ni switch 7. Acá, algo interesante, las dos rutas, ¿cierto? ¿Cómo desempatamos? ID de puerto vecino. ¿Por qué? Fácil tener 02 en el vecino es menor que el fácil tener 03. Entonces estamos viendo, a lo que hay acá es un montón como de desempates pues, de puertos, pues, y ya. Tiene dos rutas de menor costo, ambas lo conectadas directamente al root bridge. Primer criterio de desempate es el ID de bridge. Tenemos el mismo bridge al frente, el mismo vecino, se debe desempatar utilizando el ID de puerto. Fácil tener 02 tiene el menor ID de puerto. Nada raro. Recuerden que es un solo puerto raíz por switch, nada más. Y por switch Profe, que no. Señor, sí. ¿el ID de puerto es el 01 o es otra cosa? O sea, El puede ID, ser el, 1, I- el ID 02. de puerto es el número del puerto. ¿Dónde lo dijimos? ¿O dónde está? Acá en las cosas. Acá, acá. Dice, el identificador de... ve, acá no se dijo. Ah, pero bueno, sí, el ID de puerto es el número del puerto. Y si es un gigabit de Ah, internet, vale. es el número del puerto más 24. Sí, sí, porque no se dice acá. Sí, el ID de puerto es el número. Ah, bueno, porque entonces el gigabit en el 01, usted si lo llegue con el número de puerto sería el puerto, el identificador 1, pero como ya hay un 1, entonces lo que hace es sumarle, podría no ser 24, podría ser 48. Se le suman todos los puertos fast para que sea el siguiente. Entonces, si son, por ejemplo, son 12 puertos fast, entonces el identificador del gigabit sería el 13, ¿sí o qué? Si son 24, sería 25 el primero. Si son, depende de la cantidad de puertos. ¿Sí? Usted podría pensar eso, pero nunca va a haber un empate con un fast Ethernet. ¿Por qué? Porque el fast Ethernet tiene costo 19 y el gigabit Ethernet 3, 4. Entonces, gana primero el costo. O sea, lo primero sí es el costo. Por eso no. Entonces acá, después con cuál seguimos, el switch 7. El switch 7 tiene rutas por la izquierda y rutas por la derecha, ¿cierto? Entonces tiene estas rutas por la izquierda y tiene esta por la derecha. Recuerden que esto, así sea un hub, esto no son dos, sino es uno solo, es como si fuera un cable conectado. Es un poquito, contrario un poquito, porque usted dice, uy, ahí hay un dominio de colisión, ahí hay un problema, pero el switch no se da cuenta que está conectado a un hub, simplemente se da cuenta que está conectado a un cable de 100 megabits por segundo. Entonces, por acá switch 7 tiene 19 y 19, por acá tiene 4 más 19, y pues por la izquierda todavía más. Por lo tanto, este es el camino más corto. El camino. La ruta de menor costo. Entonces, si yo no le doy información de algo en un examen, suponga lo que usted quiera, en su favor. Así si yo no se la doy explícitamente. ¿Listo? O sea, pues trate de jugar a su favor, pero tenga cuidado porque una vez escoge como cosas que no juegan a su favor. Pero si yo no le digo algo específicamente, juega a su favor. Después yo no puedo llegar a decir, si yo no soy explícito con lo que le estoy diciendo, no, es que usted tenía que suponer esto, no, usted tenía que suponer nada. Pues hay cosas que no se suponen, sino que son así, eso es diferente, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, si yo no le digo a usted, el costo de un vasito es 19, se puede suponer otra cosa.
para que tengan pues como, o por ejemplo, el identificador del puerto, yo no lo que decía Juan, el identificador del puerto, yo no le dije que el identificador del puerto era el número, entonces usted puede suponer lo que quiera, usted puede suponer, ah no, el identificador del puerto, otra cosa, ¿cierto? ¿Qué es lo que normalmente uno hace? Pues lo que uno supone también es que sea el número del puerto, pero entonces tengan eso en cuenta, y yo no les digo, úsenlo también a su favor. Entonces, este también, este es fácil, el switch 8 pues tiene por arriba o por la diagonal 19 solamente, ¿cierto? Y el switch 9 pues solamente tiene un camino al switch, porque solamente tiene un puerto conectado. Entonces vean que esta presentación en realidad es como muy buena para estudiar, como para entender la mecánica del algoritmo, porque le va diciendo usted todo. Entonces, puertos raíz, listos. ¿Qué sigue? Puertos designados por cada conexión. Sí. Yo diría que sí está mal montada. O sea, fue muy montada muy al azar. Pues primero eso como que no tiene cara de nada. Porque, pues, pero para el ejercicio sirve. ¿Por qué no tiene cara de nada? Porque es de manera arbitraria que ponen, por ejemplo, la redundancia. O sea, como por qué pone dos cables en unos y por qué no en otros. Porque no hay ningún criterio, o sea, no hay ningún criterio de ubicación de los cables. ¿Y por qué puso un gigabit de internet con otro? Porque le sobraba, ok, pues. Y después va a ver que, o sea, y después va a ver que el Spanintry hace que no lo utilice, entonces está en general mal diseñado. Normalmente o sea, la mayoría de las redes, ¿cómo se diseñan? Hay una parte de agregación, que lo habíamos visto, una parte de acceso, donde se conectan la mayor cantidad de usuarios y usted tiene un montón de equipos desplegados. Ese montón de equipos desplegados se recogen en equipos de mayor capacidad. O sea, usted lo que tiene en realidad es como árbol. Usted en realidad lo que tiene es algo como así, pues. Sí, es una topología por capas y el árbol tiene, pues, se podría decir que tiene capas, ¿cierto? Hay unas que son las hojas, ¿cierto? Unas que son las ramas y está el tronco o el core. Entonces, usted no, la mayoría de las topologías son así. ¿Qué pasa? Ya en el core, particularmente, usted puede tener un anillo, puede tener un anillo que recoja, pero usted siempre tiene un acceso donde recoge todo, hay un montón de usuarios que lo recoge así, como en esta, y eso lo sube a equipos de mayor capacidad. Y esos equipos de mayor capacidad pueden estar interconectados entre ellos para ya sacarlo, por ejemplo, a internet. Es como, o sea, normalmente el tipo de topologías que hay. Este tipo de topologías así, pues, yo nunca las he visto. O sea, normalmente usted tendría, a ver, eh, sí, por ejemplo, esta es una topología como más común. De hecho, esta está pues como muy súper interconectada. Entonces, usted tiene una capa de acceso, que es esta, donde está recogiendo todo, ¿cierto? Donde usted está recogiendo todo, son equipos que tienen muchos puertos muy masivos en la cantidad de usuarios que recogen. Y esa la sube a una capa de distribución, que es una capa intermedia que recoge. Entonces, por ejemplo, usted tiene todo, por ejemplo, todo Medellín, entonces usted en Medellín recoge todos los equipos que recogen el tráfico de los de Medellín. Y lo sube a equipos en Medellín más grandes que pueden, por ejemplo, mantener una conexión entre ellos para que lo que usted sí no hace es que usted tenga conectados todos los de acceso a todos los de distribución pocas veces, ¿cierto? Pero digamos que esto, pues, esto ya es una cosa como súper conectada. Lo que sí es que no va a pegar uno de acceso al core, o sea, no a la capa superior. Entonces usted lo que sí tiene es que en estos equipos de distribución usted sí trata de tener una conexión entre ellos. ¿Por qué? Si se cae uno, que el otro pueda recoger el tráfico. Lo mínimo es que usted, un equipo de acceso sí tenga una salida al menos a dos equipos de distribución.
Lo que les decía es que usted tiene muchos más equipos de distribución y usted no conecta todos los equipos de acceso a todos los equipos de distribución. En la mejor de las medidas. Siempre tenga una ruta de respaldo, ¿cierto? O sea, tenga un backup. Eh, y ya los equipos de distribución se conectan a los equipos de core, que son los que mueven todo el tráfico, eso ya puede empezar en el internet. Y ya que los equipos de core tienen. Entonces, normalmente las arquitecturas son así. ¿Esta arquitectura tiene bucles? Sí, sí tiene bucles. Recuerden a dónde llegamos. Llegamos a arquitecturas que tengan n nodos y n-1 enlaces. Esto tiene mucho más. Si esto fuera solamente capa 2, esto tiene muchos bucles. Lo que pasa es que una cosa es cómo se conectan físicamente, otra cosa es lógicamente qué es lo que hay debajo. O sea, si hay IP, si estos equipos de arriba la distribución son routers o son switches nada más, o si los equipos de core sí son routers efectivamente. Entonces eso, pues acuérdense que estamos resolviendo un problema de la capa 2. ¿Por qué? En IP no hay ese problema. ¿Se acuerdan cómo lo solucionamos en IP cuando hay un paquete que se queda dando vueltas en la red? Con el TTL. Acuérdense que hay un campo en IP que se llama el TTL, cada vez que pasa por un router se decrementa en uno, entonces eso hace que si hay un paquete que está rebotando en la red, porque hay un problema de configuración, porque usted sí puede hacer problemas de configuración, un loop de enrutamiento, que lo vamos a hablar de ellos por ahí en 2 o 3 semanas, un loop de enrutamiento, hay una forma de protegerse ante eso. Pero IP por defecto ya corta los broadcasts. A los broadcasts cuando pasan de un dominio de broadcast a otro, se acaban. Pero listo, normalmente las topologías son así. Este tipo de topologías que estamos viendo en el ejercicio, eso no es común. Pues no tiene como mucho sentido, pero es como para el ejercicio. Entonces vamos a ver los puertos designados por cada segmento LAN. Entonces ya usted tiene que pasar por cada conexión y empezar a ver cuál es el puerto designado. Entonces entre switch 1 y switch 2, ¿cuál es el criterio para definir el puerto designado de ese segmento LAN? Switch 1 o switch 2, ¿cuál de los dos tiene la ruta más corta al root bridge? De una, usted la ve ahí, switch 2. El switch 2 es el puerto designado de ese segmento LAN. Una ruta más corta hacia el root bridge. Acá, el mismo criterio, exactamente el mismo criterio. Vemos aquí, entre switch 2 y switch 3, obviamente, switch 3, mismo criterio. Usted empieza a ver un patrón y es que siempre al frente de un puerto raíz va a haber un puerto designado. ¿Y es por qué? Porque ese puerto raíz es el que usted habilita para enviar información. O sea, ¿por qué? Porque usted está calculando un spanning tree de mínimo costo. Entonces recuerde, usted está calculando un subgrafo, que es lo que habíamos hablado, un subgrafo conexo. Es decir, que haya caminos de cualquier origen a cualquier destino. O sea, usted siempre tenga un camino para llegar de cualquier origen a cualquier destino, pero un solo camino. Eso es un spanning tree. Y adicionalmente, ese spanning tree que sea de mínimo costo. Que ese spanning tree que esté hallando tenga los caminos más cortos posibles en esa situación. Entonces, ¿usted con qué criterio escogió el puerto raíz? Con el criterio de este es el camino más corto a la raíz del árbol. Por lo tanto, ese camino tiene que estar habilitado. ¿Y cuál es la forma que está habilitado? Póngale al frente un puerto designado. O sea, ahí se lo puso. Entre esos dos. Acá es donde está interesante. No, de hecho sale fácil también. Entre switch 1 y switch 4, ¿cuál tiene la ruta más corta para llegar al root bridge? Switch 4 de una, tiene dos saltos nada más. Sí, ok, dos saltos de lo mismo. Switch 4 es una ruta más corta. Sí, lo que dice Jason es cierto. Ya entre el 1 y el 4, como ese puerto fácil tener 0,3 del switch 1 no va a quedar ni designado ni raíz, se va a poner bloqueado. Entonces ya ese enlace se bloqueó. Entonces ya, si por ejemplo el switch 4 tiene que ir al switch 1, hay mucho tráfico entre esos dos switches, usted ya tiene que pasar, tenía un enlace directo y ya tiene que pasar por abajo, por todos, switch 5, switch 6, switch 3, switch 2 y switch 1.
Pero entonces usted empieza a pensar, ok, listo, ¿dónde tengo más tráfico? O sea, entre switch 1 y switch 4 hay mucho tráfico, entonces yo voy a modificar mi spanning tree porque vea que yo puedo cambiar prioridades de switches y prioridades de puertos. Entonces yo puedo determinar eso. Entre switch 3 y switch 6 ya lo definimos, es el switch 6 porque es el mismo root bridge. Se explica simplemente porque el root bridge es el que tiene la ruta más corta a sí mismo. Entre estos dos, también Switch 5 tiene una ruta de menor costo designada y se cumple, ¿cierto? Al frente de un puerto raíz siempre hay un puerto designado. En este ya lo definimos, en este ya lo definimos. Aquí ya también lo definimos, porque eso es cierto, es el mismo, o sea, acuérdense que eso es como un cable, ahí que se une, ¿cierto? Entonces, ese es el switch raíz, es un mismo segmento LAN. Entre estos dos, acá es interesante, ¿cierto? Porque el switch 4 es 19-19 y el switch 7 19-19. Entre esos dos, ¿cuál es el puerto designado? ¿Cómo se desempata? Sí, por el ID. Entonces, cuando los dos tienen menor ID. No, 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 acuérdese. Está fácil, fácil internet del switch 4 y fácil internet del switch 7. Con el ID del switch. Sí, señor. Switch 7. De una sale. ¿Por qué? Ofrecen las rutas de menor costo. Se desempata el mayor ID bridge que lo tiene switch 7. En este, el mismo criterio. En este, el switch 8 ofrece una ruta más corta. Puertos designados, listo. Vea que es demasiado operativo. Se puede equivocar, puede, cierto, pero, o sea, una equivocación de estas para mí es como cuando usted sumaba 3 más 3 9 en un examen de, o sea, que usted ya hallaba los límites de la integral, todo bien, tenía que sumar, tenía que restar y le daba 3 menos 3 3 menos menos 3 y sumaba eso y le daba 9 y sacaba el punto mal, cuando usted había hecho toda la integral buena. ¿Sí o no? Para mí, usted equivocarse como en esto es básicamente eso, porque es una cosa muy operativa. De hecho, incluso a mí resolver integrales en sí mismas, o sea, simplemente es una serie de trucos operativos. Que es interesante, ¿cierto? Es como resolver, o sea, simplemente algo que usted va mecanizando, como resolver un cubo de Rubik. Ya es otra discusión. Entonces, por eso pues, yo no hago exámenes de este tipo, pues, porque son muy operativos. ¿Cuánto valía los puertos designados? No, eso, o sea, esos 5 puntos, todo costaba lo mismo. Entonces, por ejemplo, 2.5, cada uno costaba 0.5. Pero obviamente, si usted escogía todos los puertos designados menos uno, pues le ponía 0.4, pues, ¿cierto? Pero pues, a eso se volvía una cosa muy maluca para mí, para calificar. El root bridge, no, ya le salía malo todo. De pronto hay una cosita buena, pero ya ahí se le daña todo. Ah, y probablemente él ha sido profesor de ustedes. Pero no, o sea, es de uno de los, por ejemplo, estudiantes de posgrado más, o sea, más juiciosos y más exitosos de Gita, pues. ¿Por qué? Porque, o sea, en realidad la vida, o sea, la vida no es así, pues. Entonces, lo que yo les decía, normalmente usted le pone son ejercicios, problemas que usted resuelve, entrega una solución, le dan palo, la vuelve a pulir, le vuelven a dar palo y la vuelve a pulir. Él para eso es muy bueno. Y pues sí fue bastante exitoso pues en eso. No lo molesto pues, de hecho, ¿cuándo fue que lo vi? El miércoles. Sí. Entonces ya después que sigue, señalar los puertos no designados, ¿cuáles son los puertos no designados? Todo puerto que no haya sido establecido como ruido designado queda como designado o bloqueado. Entonces, triángulos, triángulos rojos, triángulos rojos. Entonces vea usted lo que bloqueó. Bloqueó el puerto giga. Si usted va a poner, o sea, créame que si usted va a poner un puerto giga es para utilizarlo. Usted no pone un puerto giga para no utilizarlo. Usted pone un puerto giga es porque se consumió toda la capacidad de los fascículos. Y esto, usted dibuja la topología resultante y en realidad la red que usted tiene funcionando es esta. Vea cómo está. Mm, ah, me pucha, me lo vi precisamente es que esta opción.
Efectivamente. ¿Sabe la topología que quedó? Eso quedó, de todo lo que había conectado inicialmente. Entonces, vea, y hay otra cosa pues interesante. Supongamos que usted tuviera esto y adicionalmente, o sea, que usted lo pusiera todo con dos enlaces. O sea, que usted hubiera hecho esto, ¿sí o no? Hop tiene pues unas. Si usted en un punto de su operación hay el tráfico entre switch uno y switch 2 es mayor a 100 megabits por segundo, o sea, 150 megabits por segundo. ¿Qué pasa con esos 50 megabits por segundo que van por encima de los 100? Vea que usted está acá, eso obligatoriamente va a eliminar uno. Pues de hecho lo eliminó, ¿cierto? Eliminó uno. Si usted tiene 150 megabits, o sea, usted puso 200 megas, puso dos facitas, usted tiene 200 megas de capacidad provisional entre los dos switches, pero usted envía 150. De cuenta del spanning tree, 50 megabits por segundo se van a perder, o sea, se van a mochar. Está perdiendo 50 megabits por segundo. Entonces, la capacidad provisional son 200, pero el throughput es 100. Entonces, el problema es spanning tree. Pero el problema, créame que el problema de las tormentas de broadcast. Ah, sí, sí, sí. No, Sebastián pregunta respecto al identificador del puerto de gigabit Ethernet. Entonces, usted tiene que definir un ID de puerto. Entonces, el ID de puerto, ya sabemos que es una prioridad que es configurable más un identificador. Eso es lo que usted define. Entonces, ¿qué es lo más fácil? El identificador, ponerle el número del puerto. Entonces, los switches tienen o sea, que pienso yo que supuso pues el profesor Daniel cuando hizo esta presentación, es que esto tiene 24 puertos fast Ethernet. Y por ejemplo, dos puertos, pongámoslo más grandes, gigabit Ethernet. Entonces, lo más fácil es decir, ya saben que cómo se llaman los puertos. Los puertos se llaman 1, pues 01, 02. Eso lo que pasa es que llama 01, 02 porque uno es, el 0 es como el identificador del chasis y el uno ya el identificador del puerto. Listo. Ustedes van a ver que hay switches que se llaman 001 porque además dentro del chasis hay unos módulos. Entonces 24, entonces este se llama el 01, el 02, el 03, el 04, tan hasta el 24. Y este gigabit Ethernet se llama el gigabit Ethernet 01 y este el 02. Entonces, si usted se fuera para escoger este ID, escoge esto, entonces los 24 puertos fast Ethernet ya se llaman del 1 al 24. Pero usted no puede decir que el puerto gigabit Ethernet se llame 1, porque entonces tendría un ID repetido. Entonces usted simplemente le dice, ah, ¿cómo más fácil? 24 más 1. Entonces los ID son 25 y 26. Eso es simplemente lo que están diciendo. No sé si quedó así más o menos más claro, Sebastián. Sí, profe, pero ahí tengo otra duda con respecto al costo. ¿En realidad el gigabit es más económico o no? Claro, el Pues, gigabit cuesta menos. Sí, 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 porque es 4. O sea, mira que hay por allá, ¿qué quieres? Por allá, usted, o sea, inmediatamente. ¿Por qué? Porque la función de costo lo que busca es que mientras más veloz sea el puerto, míralo acá, el costo de un enlace gigabit Ethernet
es 4. O sea, mientras más alta la velocidad del puerto, menos costo es, ¿cierto? Es como usted decir, mientras más grande la autopista, yo le voy a asignar un menor costo para que la utilicen, ¿sí o no? Lo que pasa es que como la red está mal diseñada, no se utilizó acá, pero se utilizó por, o sea, que no quedó, fue por otras cosas. Pero normalmente sí, o sea, usted, un enlace de mayor velocidad tiene menor costo, entonces en realidad no, usted nunca va a utilizar para desempatar un enlace gigabit y un fast internet, no va a utilizar el ID, sino que en realidad utilizas el costo para desempatarlo, primero. Entonces por eso sí, no hay problema pues que tenga un ID más alto. Ah, ya, o sea que, por ejemplo, en la conexión, si existieran dos enlaces de gigabit, ahí para eso sí serviría el identificador, sino solamente con el precio, ¿cierto? O sea, entre Sí, gigabit y fast Ethernet. ya, sí señor, usted es correcto. O sea, si fuera un giga y un fast, entonces ahí un giga y un giga, ahí se utilizaría por ejemplo el por ID. Ah, El listo. ID. Listo, profe. Gracias. Profe, Sí, uno normalmente no pone todos los puertos del Root Bridge como designados simplemente porque lo dijo el ejercicio o sí, o sea, usted puede entrar y una vez decir que son designados. ¿Por qué? Porque incluso pues lo que dice el algoritmo le va a dar lo mismo. Porque es un puerto designado. El puerto designado es aquel puerto que está conectado o que pertenece a un bridge que en un segmento LAN tiene la ruta de menor costo. Entonces, vea que por ejemplo, acá, en todos estos segmentos LAN, en todas esas conexiones, el mismo root bridge es el que tiene la ruta más corta a él mismo, al root bridge. Por lo tanto, usted puede de una decir que los puertos que están conectados al root bridge todos son designados inmediatamente. Y usted ya se salió de calcular eso. O sea, es como, es una condición suficiente. Si un puerto está conectado al root bridge es suficiente para decir que ese puerto va a ser designado. Y nunca va a ser bloqueado. ¿Por qué tampoco nunca va a ser bloqueado? Pues por ese criterio y segundo, pues porque no tendría como mucho sentido bloquear un puerto del root bridge, que es el que va a recibir todo el tráfico básicamente. Vean que, por ejemplo, si hay cualquier cosa que vaya del switch 7 al switch 4, tiene que pasar por switch 6. Del switch 4 al switch 1, tiene que pasar por switch 6. Equipos que estaban directamente conectados. ¿Cuál podrían ustedes pensar que es un mejor root bridge en términos de ubicación? No en términos de conexiones, sino en términos de ubicación, como estaba antes. Por ejemplo, el 5. El 5, o sea, como todos los switches, como todos los enlaces valen como lo mismo, menos pues por ese gigabit. Usted podría pensar que el switch 5, por ser central, podría disminuir en general los costos de ir, o sea, la cantidad de saltos que tiene que, o la cantidad de conductores que tiene que atravesar un paquete, en términos general. Eso pues sería como un problema de optimización. Si se cae cualquier enlace, calcula todo. Y todo es todo. Porque lo que dijimos fue, los switches utilizan Dijkstra. O sea, acá lo hicimos a ojo, pero los switches utilizan Dijkstra para allá. Dijkstra, vamos a ver que necesita la topología completa. Entonces, ante cualquier cambio en la topología, Dijkstra dice, uff, pues hay que volverlo a hacer. Él vuelve y empieza, listo, venga, listo, ¿qué me llegó? Empecemos a intercambiar información para actualizar lo que pasó y empiezo otra vez a calcular. Hay unos, sí, hay uno que se llama Rapid Spanning Tree. Sí, lo que pasa es que lo que dice Jason es cierto, o sea, estamos viendo Spanning Tree tradicional, el viejo. Ahorita vemos que hay unas versiones nuevas que
una que se llama Rapid Spanning Tree, otro que se llama Per VLAN Spanning Tree, otro que se llama Rapid Per VLAN Spanning Tree. Entonces, lo que hace el Rapid Spanning Tree es que esto, ustedes se dan cuenta que eso en paquete 3 eso se demora un montón en subir la interfase, ¿sí? Ok. Y es porque está calculando este. El Rapid Spanning Tree no se demora nada y tampoco se demora nada si se cae una interfaz. Y es porque, como dice Jason, tiene unos roles adicionales a esto, unos roles backup de los designados y los puertos raíz. Entonces, el que dice, él ya tiene algo calculado anteriormente que le permite, si se cae algo y hay un backup, subir sobre ese backup. Pero en el caso que haya backup, normalmente. Pero entonces sí, eso hace que converja mucho más rápido. Y de hecho, pues nosotros, o sea, usted ya utiliza, en la realidad es Rapid Spanning Tree, no este pues Tracer. Pues sino que yo no sé por qué Packet Tracer sigue utilizando Spanning Tree tradicional, pero usted puede configurarlo, pues. Listo. Entonces, ejercicios, si quieren revisarlo, vea que está muy fácil ahí pues yo sí le agradezco al profe Daniel, conocido mío, amigo mío de hace mucho tiempo, porque sí se pone, pues, o sea, una persona que le gasta demasiado a las presentaciones, pero sus presentaciones son bastante buenas, o sea, si tiene la oportunidad de una presentación de él, de lo que sea, que ya está pues por acá otra vez, están por acá trabajando, vayan, interesante pues, especialmente, particularmente como su metodología para presentar. Listo. O sea, ¿ustedes se imaginan cuánto se gastó en hacer esta presentación? Porque esto no son animaciones. Vea que es un PDF. Lo que él hizo fue, por ejemplo, esto significa que él tiene una diapositiva con esto y la siguiente diapositiva tiene esto. Y empiece a jugar con eso, o sea, la lógica puede ser la animación para que esto sea como compatible con cualquier cosa. O sea, usted parece que esto estuviera animado y usted puede correr esto en donde quiera, cualquier sistema operativo, porque simplemente necesita un lector de PDF. Entonces, ahí le agradezco, porque sí, la verdad, ya la vamos a ver. O sea, es algo, o sea, no es como, o sea, lo que dice Camilo es, listo, entonces usted ahorita nos dejó con algo en punta y es, ¿cómo decir que entonces si yo mando 200 megas o 150 megas de un switch a otro, me van a mochar la diferencia? O sea, ya no solamente va a mandar 100. Entonces, sí, o sea, no tiene sentido. Entonces, porque no, entonces, según esto, no habría forma de mandar más de. Tengo que poner un puerto giga. Los puertos gigas son muy costosos. O sea, tengo que poner un puerto giga y se va a mandar 150. Pero como si solamente poniendo dos de 100 debería suplir lo que estoy pidiendo. Entonces, sí hay una forma. Y ya la vamos a ver. De hecho, vamos a hablar de ella. Voy a aprovechar esto acá. ¿Alguien de pronto iba a preguntar algo por Zoom? No, era yo que no iba a preguntar, iba a opinar de la presentación que está muy, muy buena. Sí, eso es el profesor Daniel. Gente seria, hermano. Sí, él se pregunta y se responde y etcétera. Está buenísima. Ay, o sea, las presentaciones que están acá, todas son de él. Ah, yo no las utilizo, aunque pudiera utilizarlas, sino que cuando yo copio me da un mejor ritmo para, o sea, para hablar con ustedes. Me demoro más, sí, yo por ejemplo, yo utilizo esta presentación, les doy esto en 20 minutos. Pero si yo copio, o sea, el ejercicio hace que yo siento que puedo interactuar mejor con ustedes. Entonces vea que es exactamente lo que vea. Esta presentación tiene exactamente lo que dijimos. Yo sí creo que, pues darle muchas vueltas, yo creo que la forma en que definimos el algoritmo puede ser menos confuso que la que da en la presentación. Eso sí, la única crítica que tengo en la presentación es que él como que toma dos puntos para acercarse a la definición del algoritmo. Que yo pues que ahí pues salí. Pero bueno, pero también o sea, sí, o sea, ustedes van a entender con seguridad. Empates, tal cosa. Entonces, lo que había visto Jason, que había hablado que hay unas variantes, entonces la primera versión del protocolo 1990, listo.
Entonces, los puertos tienen roles, pero adicionalmente tienen estados. Entonces, un puerto puede estar deshabilitado o inhabilitado más bien. Yo creo que la palabra más correcta es inhabilitado. O sea, que es que está apagado, sea por hardware o sea que no tiene nada conectado o que por software se apagó. Entonces, de ahí, de ese estado, hasta que usted no haga una intervención como conectarle un cable o como activamente encenderlo, él no puede pasar a ningún estado. Una vez ese puerto esté habilitado, se pone siempre en estado bloqueado. Recuerden, siempre se protegen. Por eso es que usted siempre que como que inicia Packet Tracer, una operación Packet Tracer, puertos se ponen en naranja. Y es porque eso, el switch dice, yo me voy a proteger porque estoy seguro que va a llegar algún broadcast. Si yo por alguna razón tengo un bucle, eso me va a joder. Entonces yo no voy o sea, yo no voy a desbloquearme hasta que yo esté seguro que no hay bucles. Entonces él, durante ese estado, lo que está haciendo es recogiendo paquetes de control. O sea, se están reenviando puros paquetes de control para que él conozca la topología. En listening todavía no se envía información. O sea, todavía no se envía información. Se están procesando paquetes de control y lo que hace es como una guarda para saber si de pronto entra un switch nuevo y entonces hay que recalcular todo. Entonces hay como un espacio de guarda. Pero se sigue sin reenviar paquetes de usuario. Y después pasa un estado de learning, que lo que hace es que ahí es lo que vimos como funcionan los switches, que lo que hace es, no se reenvían todavía paquetes de usuario, que yo creo que esto sí me parece pues como una bobada, pero se tiene. No se reenvían datos de usuario, pero lo que hace es que se empieza a recibir direcciones MAC y se empieza a llenar la tabla del conmutador, la que habíamos visto, la tabla de direcciones MAC. Y ya después se queda en estado forwarding o blocking, que forwarding es listo, es root o es designado, o blocking si es bloqueado o no designado. O sea, ya se pone el estado que es. Obviamente se sigue monitoreando los paquetes de estado. Ahorita en Packet Tracer miraremos bien cómo son los paquetes. Entonces, estado del puerto en STP, si el estado operacional es habilitado, es decir, si está encendido, o si está apagado físicamente o si está apagado por software. Hay un estado del puerto que es bloqueado, listening, learning, forwarding no disable, y si está el puerto activo. Puerto activo es si está, o sea, si está en capacidad ya de reenviar información de usuario. Así la haga o no la haga, porque en learning no envía información de usuario, pero ya está en capacidad de hacerlo. Después viene el Rapid Spanning Tree. El Rapid Spanning Tree lo que hizo fue borrar un estado. Y eso se demora muy poquito en converger. O sea, eso me envía la información y se demora muy poquito. Y el discarding lo que hace es que incluye varios estados, disable, blocking y listening. Ahí está pues la tabla. Entonces lo que hace eso es que dijeron como que si nos estamos tirando mucho en la convergencia, nos estamos asegurando para redes muy grandes, pero en redes pequeñas o en redes relativamente manejables usted puede utilizar Rapid Spanning Tree. Y lo que decía Jason, ya hay unos roles adicionales, alterno y respaldo. El alterno es el backup del root port, del puerto raíz, y el respaldo es el backup del segmento designado. Entonces, si algo pasa, como él ya calculó la ruta backup, entonces ya lo puede utilizar. No recalcula nada. 802.1D del 2004 es simplemente el 1D más Rapid Spanning Tree. Entonces siempre sacan pues como ese tipo. Per VLAN Spanning Tree, que es el que nosotros vamos a utilizar, es el STP del 90, pero por cada VLAN, recuerden, un Spanning Tree por VLAN. Eso lo vemos bien en el laboratorio. Multiple Spanning Tree, eso lo que tiene es, básicamente es como Rapid Spanning Tree más per VLAN Spanning Tree.
Y 802.1AQ, que es del 2012, tiene más de 10. Le falta una T, Shortest Path Bridging. En realidad es como el primer, o sea, que yo nunca lo he implementado. Pues sí, yo en el 2012, incluso en el 2012 apenas creo que estaba haciendo el pregrado. En el 2017, que fue el último año que trabajé con redes en la industria, eso no está implementado. O sea, seguimos utilizando Rapid Spanning Tree. O sea, seguíamos anulando enlaces. Esto lo que hace es algo parecido a lo que hizo, lo que yo les decía que había hecho su profesor Alexander Leal, que es que utiliza el spanning tree para el tráfico broadcast o multicast, y lo otro sí aprovecha la redundancia o la diversidad de caminos. Entonces, bueno, acá entonces venimos a lo que preguntaba Camilo, y es, ok, entonces estoy destinado a saltar de 100 a 1 giga. La respuesta es no. Hay una cosa que se llama agregación de enlaces. Entonces, generación a generación, la capacidad de los enlaces de transmisión crece en un orden de magnitud. Entonces, está Ethernet tradicional, que empezó en 10 megabits por segundo. Después salió Fast Ethernet, que salió en 100 megabits por segundo. Después Gigabit Ethernet, que salió en 1 gigabit por segundo o en 1000 megas por segundo. Y ahora, pues ahora no hay enlaces solamente de 10. Hay un salto extraño, porque hay un enlace de 40 gigas. No sé por qué. O sea, no me he dado la tarea de entender por qué saltó de 10 a 40. Y hay enlaces de 100 gigas. Eso sí, lo he visto. Impresionante. O sea, ya, no sé, algunos están en clase con la profesora Ana María, que vino una gente, una empresa que se llama Patec, ¿o no? Bueno. Esos, ahí hay varios estudiantes de Teleco. O sea, varios estudiantes graduados de Teleco trabajan allá. Y creo, pues, sí. Y hace poquito vino un estudiante que se llama Karen Arroyave, y me contó, pues, o sea, me mostró ya cómo eran los enlaces de 100 gigas. Pues nosotros, y también nosotros compramos un switch que hace poquito también enlaces de 100 gigas, y ya es muy diferente. Por ejemplo, eh, no sé qué, ay, esto, vea, esto. Abrir imagen en una pestaña nueva. Pero esto no será que si lo abro acá. Sí, yo creo que es más. No, esto es gigante. Imposible si no. Ahora sí, pues. Listo. Entonces, normalmente usted, ¿cómo son los switches? O sea, ya vimos cómo eran los switches. Vimos uno pues allá en el laboratorio. Hemos visto algunos de acá. Pues entonces ya los switches, cuando son enlaces de 10 gigas, normalmente 10 gigas o más, o incluso hasta de 1 giga, tienen conexiones de fibra óptica. Entonces, ¿cómo es la conexión de fibra óptica? Usted tiene un aparatico que se llama un SFP. Y ese SFP lo que tiene es adentro un microchip que tiene un láser y tiene como toda la circuitería para hacer la modulación y demodulación de esos pulsos ópticos, ¿cierto? Todo. Entonces, esos SFPs, por ejemplo, así, usted conecta el SFP y lo conecta pues allá en ese hueco. Vamos a ver si está. No, acá no está. Creo que está mejor acá. Es así más o menos, ¿cierto? Lo conecta ya y vea que la fibra usted la conecta dos fibras. ¿Por qué dos fibras? Porque una es para transmisión y la otra es para recepción. Recuerde que usted siempre tiene que tener un método, pues si usted quiere enviar y recibir información, tiene que tener un método de duplexar. Un método de duplexar puede ser simplemente conectar una fibra para transmisión y una fibra para recepción. Por ejemplo, otro método de duplexar, ¿alguno de ustedes tiene fibra en la casa? ¿Alguno de ustedes tiene tanto dinero que tenga fibra en la casa? No, eso no vale poquito. De hecho, la fibra es muy poquito, vale muy poquito.
No sé, ahorita, espera, yo le pregunto a un amigo, espera, yo le pregunto por acá. Vamos a ver, trabaja, pues, él trabaja pues vendiendo fibra, pues, ¿cierto? Sí, es que, hey, men, es que feliz día, el hijo de puta. Nuestra generación no cambia, chistes fáciles. Entonces, o sea, eso es muy barato. Lo difícil es como mantenerla porque es un medio muy delicado. De hecho, por ejemplo, si se quiebra muy fácil, y, por ejemplo, si usted hace una torsión que haga que que se crea un ángulo mayor al ángulo crítico de incidencia, entonces lo que hace es que ya, yo no sé mucho de eso, pero como que ya la cosa no se refleja, sino que se refleja. Eso es muy delicado. Eh, por ejemplo, mi hermano, que vive en una vereda, allá llega ese pon, que es fibra. Y yo veo eso y eso es como, o sea, es muy delicado. O sea, y lo protegen muy bien. Entonces, espérate. Ah, a ver, depende del tipo de cable, el número de hilos. Porque, o sea, normalmente depende. Si es una fibra externa, entonces usted ve que eso la tiran pues por los postes o o por debajo de la tierra. Y eso es un cable negro que usted cree que fuera cobre. Entonces, por eso mucha gente se baja eso y lo quema para sacar el cobre, pero eso es puro silicio. Pues eso es puro vidrio. Entonces muchas veces dicen, no, no se han visto, pueden avisitos, esto no es cobre, es fibra óptica. Acá hay muchos pelados pues que necesita que me contara que a veces pues como que recogían cable. Eh, Vamos a ver qué me dice. Entonces, es muy delicada, pero entonces eso es lo que tiene, eso lo conecta. Eh, Estos son de 10, pero a mí el primero de 100 me tocó así de grande. No sé si hay dimensiones. Ah, bueno, este es lo que me hablaba Karen la otra vez. Entonces vea que esto, ay, bueno, una pestaña nueva. Este fue el que me tocó a mí. O sea, esto es más grande que la mano, más grande que una mano. O sea, en la mano, o sea, era más grande que mi mano. Después pasaron a este, verá que solamente tiene una conexión para fibra. Y ahora lo que tienen estos QSFP son un poquito más grandes. Entonces vea que ya van disminuyendo en su factor de forma y esto se calienta demasiado. Entonces vea la circuitería para un puerto de 100 gigas. Eh, pero, bueno, lo que les quería mostrar es, por ejemplo, una OLT. No, es una ONT. Ah, bueno, sí. Pero yo quería era como, ¿cómo es que se llama también? ONUS, pero es que yo creo que esta incluso la que tiene mi hermano, pues. Sí, muy difícil. O sea, si conectas un puerto, o sea, un puerto OTP a un computador o a dónde. Ah, ese es un bucle. No, de hecho, pues es una cosa también como una medida a veces que uno hace pues como para ver que los puertos estén arriba. No, en realidad no hay como problemas ahí, ¿no? Pues yo creo que eso también se protege. Sí, 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 no tiene problema. Entonces vean,
¿cuántos cables de fibra ven ustedes ahí? Esto sí es una... ¿Cuántos cables ven? La despedida, acá me dijo. Un cable para instalación en poste de 12 hilos, o sea, se le sacan un hilo de esa fibra. $60, 60 centavos por metro. Un cable con armadura de 12 hilos, o sea, porque 70 centavos por metro. Y si es cable para instalar un hilo, 12 centavos por metro. Hay unos, hay unos cables que pueden ser más baratos. Entonces, miren, 12 centavos por metro. A usted 10 metros le salen en $1. No es tan caro, pues, en realidad. 10 metros de cable UTP, categoría 6, valen 30.000 pesos, pues. Un cable grande, pues, vale 30. Y o sea, es un cable muy, muy fino, así, con coraza, y que tiene esos conectores así que son como dorados y todo. Imagínense. No, es que, o sea, la fibra no es tan cara. La manipulación, usted sí necesita. el- la manipulación usted necesita, porque por ejemplo, empalmar una fibra, eso es un equipo específico, pero usted necesita capacitar a la gente para que empalme una fibra y eso se demora un poquito más que simplemente ponchar un cable de UTP. Ponchar un cable UTP, yo sé que ustedes lo pueden ponchar fácilmente. Eso sí, si es un cable UTP certificado, usted sí tiene que tener pues unos cursos pues serios. Entonces, bueno, una sola fibra. Entonces usted acá como duplexa. Es una sola fibra, no son dos. Vimos que en lo que estábamos acá es muy fácil. Tiene dos fibras, una para transmitir y una para recibir. Entonces usted como duplexa ahí. Fácil. Una longitud de onda para transmitir y una longitud de onda para recibir. ¿Cierto? Que es las cosas que hace, por ejemplo, las DWDM. Entonces usted tiene una longitud de onda para enviar información. Tiene varias longitudes de onda que llama como colorear la fibra. Eso sabe más Ana María, pues. Entonces, vea que las capacidades saltan una orden de magnitud. Entonces, eso cuesta mucho. O sea, usted comprar un switch con puertos Fast Ethernet a comprar un switch con puertos Gigabit, eso es por ahí 5 o 6 veces más el precio. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Por qué entonces no combinamos varios canales de la misma capacidad como un solo canal lógico? Tanto necesitamos algo que llegue y diga, yo cojo cuatro puertos Ethernet o Fast Ethernet y los voy a combinar como si fuera uno solo. Pues entonces para eso necesito un protocolo, necesito un acuerdo, necesito básicamente algo que me permita definir eso lógicamente. Y adicionalmente lo que hemos visto, utilizar un solo enlace físico para conectar. O sea, incluso si usted, por ejemplo, pone solamente entonces un gigabit de Ethernet, se cae ese gigabit de Ethernet y se embala. Pero si usted lo piensa y tiene varios Fast Ethernet trabajando como uno, y tiene 4, se cae uno y quedan los otros 3 trabajando, como si fuera uno solo. Entonces, sé que necesita en realidad es un protocolo. ¿Por qué? No es tan sencillo. Eh, ¿Por qué no es tan sencillo? Usted anteriormente tenía esto, ¿cierto? Entonces usted tenía los 3 enlaces, ya sabemos que anulamos 2. Pues entonces, listo, yo digo, ok, estos 3 enlaces van a funcionar como uno solo. Pero entonces tiene que haber un acuerdo entre este y entre este para que efectivamente eso sea uno solo. Como que listo, hágale parte. O sea, yo voy a poner esos 3 puertos en el mismo enlace, usted también. Usted ya sabe que usted puede utilizar esos 3 puertos. Entonces ya usted, si va a enviar 250 megabits, hay un acuerdo, hay una forma de hacerlo y usted puede simplemente enviar, por ejemplo, 80 por aquí, 80 por aquí y 80 por aquí, o puede enviar 100, 100 y 50 por aquí, pues digamos 90 por aquí, para que nos dé. Eso ya, ese acuerdo, o sea, ese acuerdo y esa forma ya permite hacer eso. Pero tiene que claramente, o sea, haber herramientas para que lógicamente haga eso.
Entonces él ya sabe que un broadcast no lo envía por esos 3 puertos, sino que lo envía por uno solo de ellos. Pero es como si lo estuviera enviando por ese mismo puerto. Entonces vea que hay una dificultad, pues, en general, que se hace, pues, entonces, si usted combina múltiples conexiones en paralelo, se incrementa el throughput. Claro, ya vimos, antes se perdían 50, ya tiene el throughput completo y ofrece redundancia. ¿Por qué? Si se cae uno de los 3 enlaces, los otros dos siguen funcionando. Pero entonces, varios enlaces físicos, un enlace lógico de capacidad agregada, lo que hemos dicho, los enlaces. Entonces, ¿cuál era el problema? Que como eso necesita un protocolo, cuando surgió esa idea, que fue en parte de Cisco, los otros fabricantes dijeron, ok, vamos a copiar la idea, pero tenemos que hacer diferente. Entonces, todo el mundo empezó a hacer protocolos diferentes. Entonces, usted solamente puede agregar enlaces entre switches de la misma compañía. Eso no nos gusta. Los estándares se hicieron supuestamente para que, y esto pues también, esto es una posición, o sea, usted me puede debatir lo que quiera. ¿Cierto? ¿Cuál es la final de estandarizar algo? ¿Cómo? Que todo el mundo, lo que cualquiera, y eso en qué repercute, o sea, como si a vos llega, no sé, un empresario y te vende esa idea, ¿cómo te la vende? Sí, no, pero las estándares, o sea, el empresario está vendiendo como hagamos estándares. ¿Qué te vende a vos? En parte, pero la idea es, listo, si hay más competidores, o sea, porque lo que dice, sacan este estándar, entonces ya no solamente Cisco, Alcatel y Juniper los que venden, sino que entonces puede venir Huawei y puede venir ZTE y puede venir los fabricantes. ¿Eso en qué repercute? Como hay más competidores, entonces el precio que perciben los operadores de esos equipos va a bajar porque hay más competencia. Y lo que dice, pues, como la ley de oferta y demanda, es que entre mayor sea la oferta, mientras haya demanda, obviamente, los precios van a bajar. Y sí, los precios bajaron. Entonces el empresario te dice a vos, es que eso va a mostrar a usted, a los usuarios finales nos va a beneficiar porque nos va a hacer más barato el acceso. Pero el problema es si hay monopolio también en los operadores de servicios. Porque es que o sea, uno no le compra los equipos a los fabricantes, no le compra el acceso a Internet. Entonces, ¿qué pasa si una empresa, por ejemplo, acá había un monopolio antes pues del acceso a Internet y todo eso? Entonces, ¿qué pasa si esa empresa entonces, mejor dicho, piénselo así, usted es el dueño de Tigo. Tigo es la única empresa en Medellín que ofrece servicio de Internet. Por razones que usted, o sea, por razones X, entonces los precios de los proveedores de equipos bajan. Usted es el único. Usted le baja los precios a los usuarios finales. O se los deja igual. Déjeselos igual. Pero ¿qué pasa? Como usted está gastando menos en lo que compra y está ganando lo mismo, entonces de una sus utilidades suben. Entonces eso no es tan así, pues. O sea, los estándares se pensaron para bajar los precios del acceso a los usuarios finales, pero si no hay competencia en las cosas intermedias, no hay bajada de precios. ¿Dónde se ha habido, o sea, de pronto se nos tocó, dónde se ha habido una bajada grande de precios a los usuarios finales? En la telefonía móvil. Sé que cada vez le ofrecen más gigas y cada vez hay planes más baratos, pero ¿por qué? Porque hay una competencia, la verdad. Ahí están un montón. Entonces, normalmente, Profe, pero eso no es que sea como tan así, eso uno ve que eso más ponen como de acuerdo para poner un mínimo, ¿sí me entiendes? eso es otra cosa, que a veces hay unas cosas que se llaman duopolios o oligopolios, ¿cierto? Hay veces que lo que hay es como, listo, que yo creo que acá en Medellín hay un duopolio entre Claro y Tigo. Ellos no se tiran. Ellos dicen, bueno, digamos que la factura mínima es de este sabor, de este precio, porque si no, el negocio no es viable, no es rentable, no nos conviene, o nos vamos de pérdida, o no, cualquier cosa, pero de ahí no se bajan. Ah, ah, Lo que pasa es que hay una cosa, ahí definimos cuál es el mínimo precio justo, pero eso ya hablamos de eso. Entonces,
Pero entonces, profe, yo digo una cosa, ¿por qué? Pero a O ver, sea, usted tocó un tema neurálgico, entonces, ¿por qué en otros países los servicios son más baratos que aquí en Colombia? es que hay muchas cosas, Es que es más barato todo, que si esos manes es que tampoco fabrican nada, todo lo importan también. hay muchas cosas, ¿cierto? Porque es que usted, para traer un servicio acá a Colombia, no, o sea, tiene que pensar en muchas cosas. ¿Cuánto cuesta traer la infraestructura? ¿Cuánto cuesta pagar el soporte? Pero espera un momentico, ya hablamos sobre eso, que acá hay otra pregunta. Sí, 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 sí. No, claro, o sea, eso es mucho más, o sea, eso es mucho más complicado que lo que yo estoy diciendo acá, ¿cierto? O sea, la ley de la oferta y la demanda se mantiene, pero lo importante es cómo entender cómo se mueve eso, por eso es mucho más intrincado. Pero lo que decís es cierto, o sea, cualquier persona con dinero puede montar un operador móvil virtual, alquilar la red, ¿cierto? Pero obviamente si eso al final no da, incluso mucha gente, hay otra cosa, y es lo que venía, hay muchos servicios que son subsidiados y subsidios cruzados. Es decir, por ejemplo, UNE, cuando tenía telefonía fija, era un servicio que le daba muchas utilidades, pero el Internet le daba pérdidas. Entonces lo que ellos hacían era, con el servicio de Internet, lo subsidiaban con las ganancias de la telefonía. Entonces muchas veces se van a pérdidas también. O hacen inversiones súper grandes y tratan de irse a pérdida para tratar incluso de acabar con un competidor. Eso es competencia desleal. Eso. Pero es difícil lo que hay ahí, porque, por ejemplo, vos tenés una fábrica vos querés montar tu fábrica de gaseosa. Entonces vos al principio vas a generar pérdidas, porque es una inversión súper grande para poder tu fábrica de gaseosa. ¿Qué hace? O sea, a vos, ¿cómo haces para controlar que Postobón baje los precios indiscriminadamente para tumbar? Sí, o sea, eso es competencia desleal, pero por ejemplo, Postobón incluso puede influenciar a los vendedores para que le den prioridad a su producto y no al tuyo. Entonces esas cosas, eso hay muchos matices, pues, hay muchos matices. Y de hecho, o sea, las como te digo, las grandes empresas hacen eso. Las grandes empresas, por eso es que, por ejemplo, a Claro lo han clavado tantas veces, por ser el operador dominante del mercado. O sea, como Claro tiene la mayor cantidad de usuarios, él puede implementar políticas que vayan en detrimento de la libre competencia, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es como lo que tiene Bancolombia, ¿cierto? O sea, todos tenemos Bancolombia, pero no necesariamente porque nos guste mucho el servicio que nos da Bancolombia, sino porque es que si usted no tiene Bancolombia, usted se embala. Cualquier cosa, todo, o sea, o sea, mire la cantidad de cajeros, o sea, que eso está bien, pues la Bancolombia ha hecho un trabajo con eso, pero no hay más cajeros, entonces eso, a uno acá, por ejemplo, en Medellín, es imposible como uno vivir sin Bancolombia, pero eso es cosas de la competencia. Pero lo que yo voy es, nunca crean que el fin de una empresa es beneficiar al cliente. El fin de una empresa siempre es generar más dinero y las acciones que haga una empresa van en torno a aumentar las ganancias y disminuir los gastos, o sea, aumentar la utilidad. Y lo importante es, eso se ve reflejado en las elecciones de las tecnologías que utilizamos actualmente. Las tecnologías que utilizamos actualmente no son las mejores que se han formulado, tienen problemas, ya hemos hablado de ellas. ¿Usted cree que no era mejor, o sea, no se han presentado alternativas para superar eso del español? Un montón. ¿Cuántas tesis de doctorado y cuántas tesis de maestría se han hecho solucionando ese tipo de problemas?
¿por qué no se implementan? Porque la industria no ha estado interesada en implementar soluciones. ¿Por qué? Porque eso afecta la plata. O sea, cuando ellos miran el balance, no, esto me cuesta mucha plata para implementarlo y el beneficio que me va a dar seguramente es muy poco. Porque siempre las empresas ven en eso. Entonces, yo creo que es importante, pues obviamente esto es un punto, pues es importante desligar un poquito como el sueño que usted entra como estudiar ingeniería versus la realidad de las tecnologías que se implementan. Entonces tengan eso siempre en la cabeza, pues, nada más. Obviamente esto es una posición. Y por allá lo que decía Fabián, que hay unos países en que las cosas son más baratas. Hay dos cosas. A mí me parece una cosa muy difícil. Yo alguna vez hablaba con alguien, pues con un, estoy hablando mucha caspa. Eh, hablaba con alguien que es dueño de una empresa, porque cuando uno empieza a montar bicicleta, uno conoce gente, a mí me gusta mucho montar bicicleta y uno conoce gente de todas partes, especialmente gente con mucho dinero. Entonces, ese man era dueño de una empresa y una vez estábamos como hablando y él decía que hay una forma de calcular el precio justo de un servicio que se ofrece. Y a mí me parece algo como muy ridículo, como yo decía, pues, o sea, no sé, o sea, si a mí o sea, si yo estoy sacando o sea, porque, digamos, el precio justo del mismo servicio, o sea, si yo estoy vendiendo el mismo servicio que alguien, entonces el precio justo sería el mismo para los dos porque es el mismo servicio. Pero si a mí me cuesta más producirlo que a vos, pues yo seguramente, o sea, si lo que me cuesta producir es, pues, está por encima del precio justo, pues yo dejo de venderlo o simplemente yo cobro más. Entonces, y si por ejemplo yo logro sacar, no sé, los termos, o sea, digamos, el precio justo para este termo son 30.000 pesos, no sé, y yo logro sacarlos en 5.000 pesos y yo lo puedo vender en 15.000. Yo viendo el mercado, sabiendo que tiene las mismas cosas, yo no lo voy a vender a 15.000, lo voy a vender a 30.000 o a lo que esté el mercado. Entonces es como muy complicado pensar en el precio justo. Puede que es difícil saber porque las empresas nunca te van a decir a vos, a mí me cuesta fabricar esto, o me cuesta ponerte el internet en la casa, eso. Eso va a ser muy difícil. ¿Por qué en otras partes es más barato? Porque seguramente en un punto las empresas se rascaron, hubo competencia, crearon la infraestructura, diseñaron mejor las cosas. Porque, por ejemplo, el internet acá, pues a mí me parece que el internet móvil acá no es caro, actualmente, comparado con otros países, me parece a mí. Bueno, profe, eso es cierto. De pronto, Pero, yo hablo, por ejemplo, de la casa. Y es que yo digo, por ejemplo, ¿cómo así que un plan para una casa que es que 60.000 es más barato y 90.000 pesos por un servicio de televisión que uno, o sí, sea, no, 90.000 pesos? Si usted mira, por ejemplo, la factura de PM, que son agua, luz, alcantarillado y gas y todo, y usted cuando de un estrato 1 y 2 le llegan 90, 100, 120 por tres servicios. Ahorita estos manes cómo van a cobrar por un solo servicio sí, este sí, poco de sí, plata. Eso es un manejo muy carero, un manejo muy claro, ladrones. claro, porque puede que ahí no haya verdadera competencia, ¿sí o no? Entonces, Pues, o sea, yo sí creo que los servicios fijos sí son muy caros, la televisión es muy cara. Otra cosa ya es que usted no puede comparar el precio de acá sin saber cuánto gana el promedio del colombiano. Porque si es que obviamente, esa es otra, profe, esa es otra, que cuando usted coge las facturas de sus servicios públicos y allá su métale ya el internet, porque como también se volvió un servicio de necesidad, y métale también hasta el celular, hasta el plancito, y usted siempre ve que el que menos paga no baja de 250 300.000 pesos sí, sí, con sí, todos los servicios, y eso es mucha plata para un salario mínimo sí, aquí sí, en sí, Colombia. sí, sí, eso es mucho, eso es 30% casi del salario mínimo. Claro, claro, no cabe duda. Y a eso súmele también el transporte público, que también lo tiene monopolizado el Estado, entonces estamos También. llevados. No, es que, o sea, en general, o sea, y ahora vivir en Colombia pues ya es mucho. Pero bueno. Bueno, entonces, acá como para dejarlo ya listos. Entonces, ¿qué pasó? Se saca un protocolo que se llama 802.3 AD, con ese trabajé mucho yo, que es la agregación de enlaces, y lo que hace es que, pues hay las ventajas que ya hemos dicho. Pues, usted puede utilizar eso tengo unas ventajas, usted solamente ya configura un enlace, no configura cada uno, tiene mayor capacidad de transmisión, obviamente,
hay balanceo de carga, lo que habíamos dicho, usted puede enviar el tráfico como quiera por los diferentes enlaces. Y es importante, que lo vamos a ver en el laboratorio, en Spanning Tree ya eso no se ve como tres enlaces separados, sino que es por uno solo. Entonces va a hacer operaciones sobre ese solo. Lo que usted no puede hacer es mezclar, pues no tiene tampoco mucho sentido mezclar tipos de interfaz, o sea, diferentes tipos de interfaz en un mismo enlace. Normalmente hasta 8 puertos, porque si usted necesita 8 fast internet, pues entonces ya seguramente, hermano, compre un giga de internet, ¿cierto? Solamente, esto es medio, yo creo que es medio, uno dice, sí, lógico, el Etherchannel solamente entre dos equipos, no puede haber un Etherchannel entre tres equipos al mismo tiempo, sino entre dos equipos, y pues la configuración tiene que ser igual. Y finalmente, pues hay dos protocolos, que eso lo vemos con más calma en el laboratorio. Hay un protocolo, uno que se llama PHP, que es el de Cisco. Usted puede utilizar el que quiera. Mi recomendación es, para los trabajos, utilice el PHP. En Packet Tracer, el LACP, que es el estándar, el de IEEE, pone mucho problema en Packet Tracer. En la vida real funciona muy bien y es básicamente lo mismo. Pero utilice PHP para que no le ponga problema, que esas cosas, los enlaces no se sincronizan. ¿Listo? Entonces y ya después en el laboratorio vemos bien la configuración de, de ambos protocolos y hablamos como de la lógica, como usted por qué pone un puerto en esto, un puerto en lo otro, pero esto lo trabajamos más en el laboratorio y miramos y conversamos, o sea que este es el laboratorio del martes, conversamos bien esto cómo funciona y cómo se ve en el Spanning Tree. El próximo martes vamos a ver Spanning Tree y vamos a ver la agregación de enlaces. Listo. Listo, muchachos. Muchas Y gracias. el quiz, profe, también, ¿no? Y el quiz entre parejas o el quiz sobre el reto. Listo. Listo, profe. Muchachos, muchas gracias. A Perdón ahí usted, por la charla. profe. Es interesante pues hablar de eso. Bueno, profe, a usted. Listo. Chao.